Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley. Canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor. Ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cuán en lo antiguo diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe. Quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierno amor, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Gracias, Joana, por ese lindo himno. Y siempre uno dice, bueno, el mandamiento dice que no hay que codiciar, ¿verdad? Pero yo siempre tengo esa costumbre de codiciar, de poder cantar, pero no me sale. Por más que le doy, no me sale. Y es lo que envidio. Bueno, gracias, Joana, por ese lindo himno. Y pues se siga bendiciendo. Y qué bonito que la juventud esté al frente alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y bueno, vamos a preparar también nuestro espíritu hoy en esta mañana con otro talento, con otro chamacón que también que nos va a compartir la palabra del Señor y que el Señor lo bendiga y lo use grandemente hoy en esta mañana, hermano. Gracias, bonita introducción, hermano. Decía mucho.
Yo quiero saludarlos y al mismo tiempo felicitarlos. Los saludo y los felicito porque cuando venimos a la casa de Dios, Dios nos da consuelo en su palabra, hermanos. Yo lo he experimentado en mi vida. A veces hemos tenido una semana muy difícil, pero cuando venimos a escuchar la palabra de Dios y a adorarle, a cantar, algo sucede en nuestra vida. Y es que hay algo de que la palabra de Dios tiene espíritu. Y ese espíritu nos contrae y nos consuela. Para que nosotros podamos estar seguros de que el Señor está con nosotros todos los días. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor, porque solo el Santo Espíritu es el que nos puede enseñar y dirigir las cosas que nosotros tenemos que hacer para vivir en la voluntad de Dios. Padre Celestial que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por ese amor que usted derramó por nosotros, Señor. Porque aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios que usted murió por nosotros. Señor, cuán agradecidos estamos porque ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros es un sacrificio de vida y vida abundante, porque es vida eterna. Y gracias, Señor, te suplico que tu Santo Espíritu pueda moverse aquí en cada corazón y en especial úsame, Señor, para que estas palabras que hable son palabras de alto del cielo. Te pido todos estos favores en el precioso y maravilloso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Por qué escogí estos versículos? Bueno, lo elegí porque considero que la cruz de Cristo es todo de la vida del hombre, como instrumento de tortura y muerte. El Hijo de Dios convirtió en fuente de salvación. De la cruz surge la luz para el mundo. Y a mí, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, empecé a tener mucha curiosidad. ¿Por qué tenemos que mirar la cruz de Cristo? Si Cristo es el centro. Pero la Biblia nos explica por qué. Dice que en la cruz Dios demostró el profundo amor que tiene por nosotros, negándose a sí mismo, dice. Y no descuidó el asunto del pecado, hermano. Lo confrontó cara a cara. Pero a la misma vez Él toma el castigo sobre sí mismo a fin de darnos vida. Y vida, abundancia, vida eterna. Porque dice que por la muerte de Cristo nosotros fuimos justificados. Ya no somos condenados. Y entonces, ¿cómo podemos tener acceso a esa gracia salvadora de Dios? Si vamos a Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la fe, hermanos, es un don de Dios. ¿Y cómo la obtenemos? A través de escuchar la palabra, de orar y de leer y meditar la palabra de Dios. Pero para poder comprender esto, me gustaría que viéramos capítulo 19, el versículo 38 al 42.
Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre secular entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, y allí pusieron a Jesús. Y esto es impactante porque sabemos que en esos momentos había una gran confusión. Había miedo, temor. Pero aquí vemos que aparecen dos discípulos de Cristo. Pero eran discípulos secretos. Y interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Nicodemo, ¿creen que el acto de Nicodemo fue fruto de la caridad? ¿O una reacción tardía a su respeto y admiración por Jesús? ¿O una muestra de su arrepentimiento por no haber hecho algo por vida de Jesús? ¿Por qué habría de identificarse con un muerto? ¿Y qué le esperaba el lunes a Nicodemo? Porque Nicodemo estaba metiendo a aguas profundas. Porque los fariseos, los judíos, no querían a Jesús. Y Nicodemo fue a identificarse con Jesús. Toda la ciudad estaba conmovida y convulsionada por la tumba vacía. Nicodemo no se presentó a sus oficinas en el centro legislativo. Pero ese viernes de tarde, mientras Nicodemo miraba hacia arriba y contemplaba en la cruz el cuerpo de Jesús, tuvo que haber recordado la declaración que Jesús le dijo a Nicodemo en aquella noche nocturna. Fue como una clave que lo descifró en códigos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El lunes ya no tuvo él necesidad de ir a trabajar, a presentarse a su oficina oval del Sanedrín, porque como nosotros sabemos, la Biblia dice de que él era un legislador de la ley judía, pero él ya no fue, porque él empezó a disfrutar la salvación, hermano. Nicodemo ya disfrutaba la vida eterna y ya había comprendido el pasaje más conocido de todas las Santas Escrituras. ¿Y cuál es el pasaje más conocido de las Santas Escrituras? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo lo tomó y se recordó lo que Jesús le había dicho. Y vamos a ir viendo y haciéndonos otra vez la pregunta. Volvamos a las preguntas iniciales.
que surgen del pasaje en que Nicodemo junto con José de Arimatea van a la cruz a bajar el cuerpo de Jesús para sepultarlo. ¿Creen que el acto de Nicodemo fue un acto de la caridad o una reacción tardía a su respeto y admiración por Jesús? Una manera de un arrepentimiento por no haber hecho algo por Jesús en vida. Aquí vemos que Nicodemo aparece 3 veces en las Sagradas Escrituras. La primera vez donde aparece él es en esa entrevista con Jesús. La segunda vez aparece en el Sanedrín defendiendo a Jesús. Y la tercera vez aparece al pie de la cruz de Jesús. Y le preguntaron a Nicodemo, ¿por qué tú eres uno de ellos? Cuando él lo defendió en el Sanedrín. Porque el tiempo todavía no era para Jesús. Y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. El Nicodemo de la entrevista con Jesús ilustra muy bien lo que significa vivir en un nivel religioso aceptable por la sociedad. Vayamos al capítulo 3 y leamos el versículo 1. Hoy los voy a poner a trabajar, hermano. Abran su Biblia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este Nicodemo era un fariseo de los que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Podría haberse encontrado un representante más distinguido de la vida religiosa de aquellos tiempos? Pues no. Nicodemo calificaba para todos esos. Y vamos a ir viendo. Sin duda, ese era Nicodemo y esa noche se iba a encontrar de frente con Jesús, que representaba una vida religiosa fresca y renovada. Y se iban a encontrar frente a frente 2 filosofías de la vida. ¿Y qué podríamos esperar de encontrar a 2 personas con tanto conocimiento? Jesús y Nicodemo. Pero Nicodemo inmediatamente que habla con Jesús le dice, pero sabemos, capítulo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí Nicodemo ya tenía mucha información. Había escuchado a Juan el Bautista, había visto los milagros de Jesús y había visto cómo Jesús, en el celo por la casa de Dios, había hecho una limpieza de los negociantes y ladrones que estaban en el templo. Él ya traía esa información. Era un hombre que quería, amaba a Dios, pero tenía sus dudas. Entonces, cuando Jesús, pero el que llegó presentando que sabía mucho, no sabía nada, hermanos. A veces tenemos limitaciones, mucho, para entender la palabra de Dios. Por eso es importante humillarnos a la palabra de Dios,
y vivir conforme a la voluntad de la palabra de Dios, hermanos. Y le dijo Jesús a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? El saber no es suficiente. En realidad nunca ha sido suficiente. Jesús le dijo a Nicodemo que mientras el saber no llegara al compromiso, no podría ver el reino de Dios. Y en esa entrevista Jesús le demostró los compromisos que Dios estaba haciendo por él y por la humanidad. Él iba a ser levantado, hermanos, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Le estaba diciendo: yo voy a tener un sacrificio expiatorio por los pecados del hombre. Si Dios solo se quedara en el saber, entonces tendríamos en Juan 3:16 un poco diferente. Parafraseándolo: porque de tal manera sabía Dios lo que había pasado en el mundo, que desarrolló todo un planteamiento filosófico y elaboró los argumentos para invitar a los hombres a la vida eterna. ¿Verdad que eso no sería suficiente para nuestra salvación? ¿O sería suficiente? Pues claro que no, hermano. Por eso leímos el versículo 3:16. Pero no oí ningún amén. Ningún amén oí decir que Dios en su gran amor había dado a sus hijos. Amén, gloria a Dios, hermano. Y hoy quisiera llevarlos a una historia de José Damián. José Damián era un misionero, joven misionero. Era un misionero de Bélgica. Y leyó en el periódico una noticia de una comunidad que vivía en Hawái, en la isla de Hawái, donde allí había una comunidad de leprosos. Y se conmovió en su corazón, tuvo compasión y decidió viajar a Hawái. Pero cuando llegó allí, él se sorprendió, porque nunca se imaginó cómo vivían esas personas. Y como un buen misionero, preparó un sermón y salió a predicar en sábado el sermón. Llegaron 1, 2, 3. Pasó el siguiente sábado, volvió a predicar. Llegó 1, 2, 3. Y así pasó un mes, hermano. Entonces él se arrodilló a Dios y le preguntó: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para que estas personas te conozcan a ti? A lo mejor el Espíritu Santo le reveló qué era lo que tenía que hacer. Dice que José Damián decidió dejar el púlpito, salir de su casa y ir a lavarle las heridas a los leprosos. Dice que le lavaba las ropas, les hacía la comida. Pero por consecuencia de esa relación, José Damián se contagió de lepra y murió. Pero murió con gozo, murió alegre
y dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todos habían aceptado a Jesucristo como su divino Salvador. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! El compromiso es un grado superior de agradecimiento. Estamos acostumbrados a dar las gracias. Cuando vamos al supermercado, la persona que nos entiende le decimos gracias. Le decimos gracias al taxista. Le decimos gracias a cualquier persona que nos hace un favor. Y Nicodemo también le dio gracias a Jesús. ¿Por qué le dio gracias? Porque le dijo, gracias, Señor Jesús, porque tú lo que haces por Israel, yo te agradezco, porque tú sanas, curas a los enfermos. Nicodemo también agradeció a Jesús porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y no serían todajizo pensar que luego de ser reconocimiento hubiera dicho, muchas gracias por todo lo que estás haciendo por nuestro pueblo. Jesús le mostró enseguida un grado superior de agradecimiento, el compromiso. Nicodemo, tienes que comprometerte. Es como nacer otra vez del agua y del Espíritu. Todo esto comprendió Nicodemo aquel viernes de tarde mientras miraba la cruz de Jesús. Levantado como Moisés levantó la serpiente del desierto. La cruz es el símbolo universal del cristianismo. Extraña decisión de Dios. ¿No les parece, hermanos, que un instrumento de tortura, de muerte y sufrimiento Dios la haya convertido en una gran bendición? Porque hay otras religiones que son más, podríamos verlo como más comprensivo. Porque tenemos la estrella de David, de 6 puntas. Tenemos la luna de cuarto creciente en los musulmanes. Pero para el cristiano, una cruz. ¿Te pondrías una silla eléctrica como cadena para andar presumiendo? ¿O pondrías en una tarjeta de negocios a un pelotón de fusilamientos sobre una muralla? Pero el cristiano se pone una cruz y camina con alegría y gozo y esperanza, hermanos. Porque es un símbolo de la misericordia, el gran amor de Dios. Por eso cantamos en el monte de Calvario, estaba una cruz de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar a más al vil pecador. Pero un día Jesús me dará una recompensa porque yo amo esta cruz. Por eso, hermanos, Dios nos consuela.
Porque Dios conoce el sufrimiento del ser humano porque Él lo vivió. Él conoce tus lágrimas, Él conoce tu sufrimiento. Él conoce tus necesidades. Por eso se acercó el leproso diciendo, si quieres puedes limpiarme. Por eso unos amigos confiados bajaron por el techo a un hombre paralítico y se lo presentaron frente a Cristo y le rogaron que lo sanara. Por eso una mujer cananea tuvo la terquedad de superar todas las barreras y plantarse frente a Jesús con la seguridad de que las escucharía. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. Por eso Marta y María expresaron con profunda seguridad, Señor, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Por eso Zaqueo se paró delante del pueblo y comenzó a regresar lo que había robado. Porque Zaqueo comprendió de que su salvación era Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo lo redarguyó y lo cambió y lo transformó, hermano. Que dijo que iba a cuadruplicar lo que había robado. Eso es lo que pasa, hermanos. Cuando nosotros somos convertidos por el Espíritu Santo, nuestra vida cambia. Ya no somos los mismos. Por eso la mujer samaritana corrió al pueblo de Sicar y trajo un montón de gente para que conocieran al maestro, a quien había decidido seguir. Había decidido seguir a Mesías, el Mesías esperado, el Mesías que iba a redimir a Israel, hermano. Y dice la palabra de Dios también que había un grupo de discípulos que caminaban hacia Emaús. Y cuando ellos caminaban, Jesús agregó a esa caminata y ellos empezaron a sentir en su corazón que ardía cuando Jesús les hablaba. Porque iban desesperanzados, iban tristes, diciendo, ¿y quién nos va a salvar hoy? Pero es que ustedes no estén tristes. Yo resucité, hermano. ¿Tú eres Jesús? Sí. Oh, gloria a Dios, sí. Ahora no estamos solos. Está Jesús con nosotros. Por eso Nicodemo salió de la casa y sacudió sus temores, hermano. Dejó su prestigio en el suelo y se fue a la cruz a comprometerse con Jesús, a comenzar a vivir la vida eterna, hermano. Años más tarde, San Pablo también hablaría de su caminata a la cruz. Y podemos leer en Filipenses 3:1 al 8. Lo vamos a leer. Años más tarde, San Pablo también hablaría de su caminata en la cruz. Escribió a los filipenses: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia.
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no sé, hermano, qué te estará interponiendo entre Jesús y tú. Puede ser que vivas con amargura o rencor. Puede ser que vivas con temor. O puede ser que vivas angustiados con duda. Pero una cosa te dice Jesús: si tienes amargura y rencor, busca perdón. Pide perdón. Porque Jesús nos dice que todos los que están trabajados y cansados, venid a mí y os haré descansar. Aquí no está hablando de posiciones materiales, hermano. Aquí Jesús está hablando espirituales. Porque la carne es de la carne y el espíritu es del espíritu. Para entender las cosas espirituales, los carnales no pueden entenderlas, hermano. Tienes que ser espiritual para que puedas entender lo que Jesús quiere de ti y de mí. ¿Quieren ver el grado de agradecimiento al que llegó Nicodemo después de la ascensión del Señor? Cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente, dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. Podríamos decir que hay coincidencia. No, para Dios no hay coincidencia, hermano. Dios sabía que ellos iban a necesitar apoyo, mucho apoyo, porque había mucha persecución, había mucho. El enemigo no estaba contento porque la iglesia naciente predicaba el mensaje de Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo a la diestra del Padre Celestial, intercediendo por los pecadores. Ese era el mensaje, hermanos, que se predicaba la iglesia naciente. Y sigámoslo predicando, hermanos, porque ese es el mandato que el Señor ha dejado. Dice que Él va a venir, pero va a venir hasta que el evangelio de Cristo sea predicado a toda lengua, tribu y nación. Y será predicado por testimonio. Si no compartimos nuestro testimonio, qué es lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, pues lamentablemente, mientras estemos vivos hay oportunidad. Pero el mañana, ¿quién lo garantiza el mañana? Es hoy. Le dijo Jesús a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Esto no se trata de emociones ni sentimientos, hermano. Esto se trata, con escrito está. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos donde nos están diciendo que ahora ya nosotros no tenemos que pensar, solo tenemos que buscar un dispositivo y buscar información y ya la tienes así, en segundos. Cuidado, hermano.
Aparta tiempo. Ora. Estudia la palabra. Medita en la palabra y comparte tu testimonio con aquellos que no conocen a Jesús. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, le despreciaban y le persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe. La fe no le faltó, hermano, que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. El deseado de toda la gente, página 148. Ahí lo pueden buscar. Hoy quisiera que respondiéramos a ser elevados a un nuevo nivel de agradecimiento, a un nivel de compromiso. Tenemos grandes desafíos evangelísticos. Lo tenemos a nivel local. Moreno Valley necesitamos, hermanos, un reavivamiento espiritual. ¿Es bonito venir a adorar a Dios? Claro que sí. Pero Dios nos ha dado un mandato, hermanos. A tu familia, a tus amigos, a aquellos que no conocemos. La evangelización del mundo no se va a contemplar por mostrar todo lo que sabemos acerca de nuestra doctrina. No se va a completar por nuestra capacidad de argumentación en nuestras predicaciones. El testimonio de nuestro compromiso con Dios no es entregar lo que menos podamos. Tenemos que entregar todo lo que somos, hermanos. Hoy Dios te llama a un especial agradecimiento y que lo pudiéramos convertir en un día especial de compromiso para dedicar toda nuestra vida, todos nuestros recursos a la misión de Cristo. ¿Cómo respondes tú, mi hermano? ¿Y cómo respondo yo? Lo voy a responder con fe y aceptar a mi amado y querido Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga, tengan un feliz sábado. Vamos a tener una oración. Dios Padre Celestial, gracias, Señor, por haberte manifestado, Señor, en tu palabra, donde tú nos dejas el gran amor que tú tienes por nosotros. Señor, que ese regalo que nos has dado, Señor, que lo podamos cuidar, lo podamos atesorar en nuestro corazón, Señor. Porque por gracia somos salvos, no por obras. A veces tenemos limitaciones para entender lo que tú nos dices, Señor. Pero te rogamos que tú pongas en nuestro corazón ese deseo, Señor, de compartir nuestra fe con otros. Bendice a tu pueblo, Señor, y derrama sobre él la lluvia tardía. Todos estos favores te los pido en Jesús. Amén. Podemos ya salir.